Hola, acá Gustavo Moreno, esta vez con el video de generalidades de osteología. Esta rama de la anatomía se encarga del estudio del sistema esquelético, y este esqueleto cumple diversas funciones en nuestro cuerpo. Entre ellas vamos a tener el sostén para los músculos. También aporta estabilidad y protección para los órganos vitales. Además se relaciona con el aparato locomotor, por lo tanto permite el movimiento. Y además va a tener incluso funciones hematopoyéticas. La médula ósea que se encuentra al interior de algunos huesos va a generar ciertos elementos figurados para la sangre. Este esqueleto lo vamos a poder dividir en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. La división axial va a corresponder a los huesos del cráneo, a la columna vertebral, a las costillas y al esternón, mientras que el esqueleto apendicular corresponde a los huesos de los miembros superior e inferior y aquellos que también permiten que estos se inserten al resto del esqueleto axial, como por ejemplo las clavículas, las escápulas y el hueso coxal. Los huesos que conforman este esqueleto van a poder ser clasificados individualmente dependiendo de su forma. Tendremos, por tanto, huesos de tipo largo, ubicados en los miembros superior e inferior, como por ejemplo el fémur y el húmero. Su eje principal es el longitudinal. Por otro lado, tendremos huesos de tipo plano, como aquellos ubicados en la calvaria haciendo de pared para la cavidad craneal, y también el esternón y las escápulas. Tendremos también huesos de tipo corto, ubicados en la mano y en el pie. Me refiero a los huesos del carpo y el tarso respectivamente. Por cierto, tendremos algunos huesos que no caben dentro de estas tres categorías, por lo tanto vamos a agregar algunas más para poder cubrirlos todos. Eso lo veremos a continuación. Sin embargo, independiente de la clasificación que le demos a los huesos, estos van a poder tener solo dos orígenes posibles. El proceso mediante el cual un hueso se forma, se desarrolla y crece va a denominarse osificación. Y esta osificación va a poder ser de tipo intramembranosa o directa, en la cual tengo una membrana de tejido mesenquimático, cuyas células tienen la capacidad de diferenciarse directamente en tejido óseo. Y así, con una serie de diferenciaciones sucesivas, vamos a formar un hueso. Este tipo de osificación intramembranosa es típica de los huesos planos del cráneo, como el frontal, los parietales y el occipital. También la mandíbula sigue este tipo de osificación y las clavículas. Por otro lado, existe la osificación endocondral o indirecta, más relacionada con los huesos largos. Estos huesos van a entonces tener primero, antes de tener tejido óseo, un esbozo de cartílago, y ese esbozo cartilaginoso va a tener un centro de osificación primario, el cual es el que empieza a convertirse en tejido óseo poco a poco, desde el centro hacia la periferia. Luego podrían aparecer otros centros de osificaciones hacia los extremos del hueso largo. Y finalmente, poco a poco este se va a ir osificando, para finalmente solo dejar algunos lugares de cartílago de crecimiento para el desarrollo longitudinal de los huesos largos. Aparte de los huesos largos, este tipo de osificación también es observado en las vértebras, por ejemplo. Independiente de la clasificación y el tipo de osificación con la que se haya originado un hueso, estos siempre van a tener en su interior dos tipos de tejido óseo. El primero va a estar concentrado en la periferia, en la corteza del hueso, y va a corresponder al tejido óseo compacto. Este tejido óseo es bastante denso comparado con el resto del tejido óseo, que va a estar más bien hacia el interior, hacia el espesor del hueso. Este es mucho más poroso y va a recibir el nombre de tejido óseo esponjoso. Además, este hueso va a estar revestido por una membrana que está altamente inervada. Esta se llama el periósteo. Este periósteo va a servir como sitio de inserción para algunos tendones, por ejemplo, de los músculos que están asociados al sistema esquelético. Los huesos en su superficie van a caracterizarse por poseer una serie de accidentes óseos. Estos accidentes óseos los vamos a poder definir con una serie de términos, por ejemplo, procesos o apófisis. Por ejemplo, también el término tubérculo. Tenemos también huesos que tienen fosas. Otros huesos van a poseer eminencias. También van a tener tuberosidades. Otros van a presentar cóndilos y epicóndilos. Algunos otros simplemente van a tener escotaduras, otros van a presentar alguna línea en su superficie o algún surco un poco más profundo.
También algunos generan estructuras un poco más complejas como crestas. La presencia o ausencia de estos accidentes óseos depende de cada hueso y el contexto en el que se ubica, cuáles son los otros huesos con los que se relaciona, qué inserciones musculares tiene, qué órganos se apoyan en él, por ejemplo, etc. Volviendo ahora a la clasificación de los huesos, vamos a retomar la categoría de huesos largos, cuyo eje principal es el longitudinal. En la imagen acá observamos el fémur, el hueso más largo del cuerpo. En los huesos largos vamos a tener regiones bastante bien definidas. Una región central acá indicada que corresponde a la diáfisis y dos regiones extremas que corresponden a las epífisis. En los miembros tengo los términos proximal y distal para referirme a estructuras que están próximas al sitio de inserción de este miembro con el esqueleto axial o bien a estructuras que están más bien alejadas, en el caso de distal. Y por lo tanto, las epífisis de los huesos largos también van a tener ese apellido, proximal o distal, dependiendo de su posición relativa con respecto al tronco. Al interior de la diáfisis, además, los huesos largos, para ser definidos como un hueso largo, deben contar con una cavidad medular. Si es que el hueso no posee cavidad medular, este no va a ser definido como un hueso largo. Además, tenemos que entre la diáfisis y la epífisis, en algunos momentos del desarrollo de los huesos, tenemos una región denominada la metáfisis. La metáfisis entonces va a ser de alguna forma una proyección de la diáfisis hacia la epífisis en los momentos de crecimiento del hueso. Entonces, si es que acercamos, por ejemplo, en esta imagen esquemática, la región de la metáfisis, en ella vamos a poder encontrar que el límite con la epífisis corresponde a la lámina epifisiaria. Y en esta lámina epifisiaria es donde yo encuentro posteriormente en el adulto, una vez que ese cartílago se osificó, la línea epifisiaria, que corresponde a un vestigio, a una especie de cicatriz que marca el lugar en donde este cartílago anteriormente generaba el crecimiento longitudinal de este hueso. Tendremos también huesos planos. Estos huesos planos van a estar, por ejemplo, ubicados en el tórax, ya sea en las escápulas. Las clavículas también son usualmente clasificadas como huesos planos, pero también, a pesar de que su eje principal es el longitudinal, al no contar con una cavidad medular, las costillas se clasifican como huesos planos. Los huesos del cráneo que rodean al encéfalo y lo protegen también son definidos como huesos planos. Y en este caso, la disposición del tejido óseo compacto y esponjoso generan que la resistencia y la dureza de este hueso plano del cráneo sea mucho mayor al resto de los huesos planos del cuerpo. Es tan así que al hueso esponjoso de estos huesos planos del cráneo le vamos a denominar con un término especial, el diploe. Entonces el diploe será este tejido óseo esponjoso perteneciente exclusivamente a los huesos planos del cráneo. Por otro lado, vamos a tener a los huesos cortos, en los cuales ninguno de sus ejes destaca por sobre los demás. Estos van a estar ubicados en la mano, en la región del carpo, y en el pie, en la región del tarso. Existe una especie de subcategoría de hueso corto denominada los huesos sesamoideos. En estos vamos a tener como ejemplo principal a la patela. La patela es un hueso que podríamos definir como corto, no tiene ningún eje predominando sobre otros, pero el contexto en el que ésta se desarrolla o se ubica depende de unos tendones y ligamentos. Va a estar encapsulada en el tendón del músculo cuádriceps y a su vez hacia distal posee un ligamento propio, el ligamento patelar. Entonces, este encapsulamiento que sufre en tendones y ligamentos es lo que define a un hueso sesamoideo. Entonces, la patela, en la articulación de rodilla, queda enclaustrada dentro de estas estructuras, de alguna forma a una
digamos, distancia del resto de los huesos, dada esta relación con las estructuras de tejido conectivo que la rodean. No es el único hueso sesamoideo que existe, existen otros más pequeños, por ejemplo, en la mano, en relación al dedo pulgar, y también en los pies en relación al hallux. La siguiente categoría corresponde a los huesos irregulares. Este grupo de huesos va a corresponder a aquellos que no siguen ninguna de las configuraciones que acabamos de describir. Estos van a ser, por ejemplo, el hueso coxal, las vértebras y el hueso maxilar. Estos ejemplos nos muestran huesos que van a tener proyecciones en distintos ejes espaciales y por lo tanto es muy difícil que sean categorizados con los términos anteriormente descritos. Quizás sí alguna de sus porciones podría ser de algún tipo descrito anteriormente. Por ejemplo, el hueso coxal tiene una porción ilíaca y esta porción ilíaca se comporta con la configuración de un hueso plano, pero el hueso en su totalidad no sigue esta distribución y por lo tanto pasa a ser irregular. Finalmente tendremos una categoría especial para huesos de tipo neumático. Estos huesos, como su nombre lo indica, van a tener aire en su interior, alguna cavidad rellena de aire. Y estos van a estar rodeando a la cavidad nasal principalmente. Por ejemplo, el hueso frontal se clasifica como un hueso tipo plano. Sin embargo, además tiene estos senos frontales rodeando a la cavidad nasal. Y por lo tanto, aparte de ser un hueso plano, yo le podría decir también que es un hueso neumático. Lo mismo ocurre con el maxilar. Este hueso maxilar posee un gran seno maxilar, un gran seno neumático, el cual está ubicado justo debajo de la órbita. Y este seno maxilar entonces, aparte de definir al hueso maxilar como irregular, le otorga esta segunda categoría neumática. Eso sería el video de las generalidades de osteología. Espero se haya entendido. Cualquier cosa la podemos resolver a través del foro o en los trabajos prácticos.